Además de la beligerancia en increchendo del presidente en las mañaneras, otro de los actos políticos que marcó el año fue esta forma de legislar por la vía secundaria. Es decir, ante la imposibilidad de construir mayorías en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para hacer cambios constitucionales, el presidente instauró una forma de modificar las leyes secundarias, aunque luego se vayan los pleitos a la Corte. Esta fue una de las constantes del año y esto fue lo que hablamos en Con Todo Respeto. A darle, y oigan, hoy nos levantamos, otra vez el presidente de la República tomó la agenda pública así, por los pelos, como acostumbra a hacerlo, y decir, ¿saben qué? Les advierto que a partir de ahora voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo, y tenemos un tuit para que vean de qué estamos hablando. Vamos a verlo. Dice el tuit de David Agren, corresponsal del Financial Times, pero bueno, pudimos haber puesto cualquier otro periodista o al propio presidente de la República diciendo que pondrá a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército por decreto. Ese es el punto, aunque la Constitución, dice David, lo pone bajo control civil. Y digo que tiene la agenda por los pelos el presidente de la República, porque en realidad la militarización de la Guardia Nacional funciona así de facto, además por un transitorio que se hizo cuando se aprobó la ley de la Guardia Nacional. Así es. Con la diferencia que tiene caducidad, que es octubre del 19, y como no del 24. Y como la oposición ha dicho que no le van a aprobar una reforma para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Sedena, dijo, pues a decretazo. Enrique. Sí, a ver, es un decretazo, no es la primera vez que lo hace el presidente. También lo hizo, por ejemplo, con las obras de su sexenio, con ciertos debates que ha habido, ha emitido decretos. Yo lo que creo que lo grave aquí es el mensaje, ¿no? Que es aparte muy parecido al TIMEC, a la reforma eléctrica, que es, si no me gusta la composición de las cámaras, si no me gusta cómo están las mayorías en el Congreso, pues me salto al Congreso, me salto al Poder Legislativo y voy directamente al decreto. Yo creo que al final el Poder Judicial lo va a tumbar, porque aparte es obsceno. Pero bueno, peor, o va a pasar como lo ha estado pasando, que lo que van a hacer es interponer una controversia. Como él tiene 4 votos, no procede la controversia, pero tampoco se hace legal porque no tienen la mayoría absoluta y se queda en un limbo, absolutamente en el limbo, que es muy grande. Ahora, en el limbo, pero operando, Diego. Ya nos habían dicho. En el limbo operando de facto, que alguna vez lo platicamos también con Ibabel aquí. Nada más, ya nos lo había advertido Paco Taibo en la campaña del 18. Si no tenemos el Congreso, va a ser a decretazos. ¿Ya? Sí, a mí me parece que el agravante en este caso, quizá a diferencia de otros decretazos, es que aquí sí hay una violación a la Constitución que establece que tiene que ser una guardia, un mando civil. Y esa es la parte que creo que vuelve a rebasar un límite en el país. Y yo creo que hoy lo dijo, es militar pero civil. Exacto, una cosa camaleónica. Pero fíjense cómo vamos realmente a contrapelo. Mientras que en Chile hay una intención del presidente Boric de hacer aún más civil los carabineros, la Policía Nacional Civil. Y en Colombia, Petro acaba de decir que le va a quitar la Policía Nacional, que es semimilitar, para dársela al Ministerio del Interior, quitársela al Ministerio de la Defensa. Aquí vamos a contrapelo. Y esta es una de las 283 nuevas facultades que le ha otorgado el presidente a las Fuerzas Armadas de este país. Eso es gravísimo, David, pero si tienes la mayoría en el Congreso, tiene todo el derecho a pasarlo. El problema aquí es que no tiene esas mayorías, que el pueblo en la última elección no le dio esa mayoría, y entonces el presidente por la puerta de atrás dice, no me la dieron, pues ni modo. Me parece pertinente lo que está diciendo Enrique, porque eso nos obliga a pensar si lo que estamos discutiendo es un estilo personal de gobernar o lo que estamos discutiendo es la militarización de la seguridad pública, porque son dos cosas distintas. Pero, a ver, es una de las 183 cosas que ha hecho el presidente que nos dice que no es de izquierda. O sea, los de izquierda están haciendo lo que están haciendo en Chile, lo que está haciendo la izquierda de Colombia. López Obrador no es de izquierda. Es decir, es un rollo de control de una visión nacionalista
Claro. Y absolutamente, digamos, de este nacionalismo revolucionario, donde lo más importante es el control por parte del presidente. Oye, o sea, pero sí eso suena como, y eso suena también un poco como el reclamo que hace mucha gente a la incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dicen, es que es incongruente porque él dijo que iba a sacar al ejército de las calles. A mí me parece que un político incongruente es un político profesional. Puede cambiar de opinión, sin duda. Sí, sí. Es por un político profesional es por definición incongruente. ¿A alguien le decepciona que esté actuando así el presidente de la República? Claro que la militarización me decepciona, pero ya en 2017 López Obrador empezó a cambiar ese discurso. Sí. Incluso cuando fue candidato a la presidencia en los debates dijo, nosotros vamos a contar con el ejército. En 18 en campaña dijo que guardaría, que retiraría el ejército de las calles. Todavía lo prometió en campaña. En el 18, David. No lo dijo en el 18. Sí, busca dónde. En el 18 en los debates le preguntaron y dijo que no, que él contaba con el ejército. Él cuando empezó a ver que iba a llegar a gobernar, empezó a cambiar su discurso. Ahora, yo no creo, esto lo que va a hacer es contradecir el transitorio quinto. Sí. Nunca se le va a poder quitar a los militares el control de la seguridad pública. A menos de que haya un cambio en la Constitución en un siguiente sexenio. Claro. Pero ¿quién va a ser el guapo o la guapa que se va a atrever a quitarle al ejército todas estas atribuciones? No, el ejército va para adelante y no hay manera de que retroceda. Y no solamente son tareas de seguridad, que son las que a veces nos parecen evidentes, sino todas las tareas de administración pública que se le están cediendo al ejército. Ahorita tú dijiste, son más de 200, no facultades, sino tareas. Tareas civiles que tendrían que estar a veces, algunas son del CONACYT, o sea, no estamos pensando nada más en cuestión de control de puertos, escuelas. Levantar sargazo. Hay una parte que es mano de obra barata, es decir, tenemos un ejército enorme. Ajá, ¿qué estaba haciendo? Pues sí, que para defendernos de Estados Unidos no sirve para nada, y si la guerra fuera contra Belice y Guatemala nos sobran, ¿no? Entonces sí había esta idea del presidente, que está en una entrevista en la jornada, creo que la primera entrevista que dio en la jornada ya como presidente electo, que dice, yo me imagino un ejército pequeño y una guardia civil muy grande, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la guardia civil no es civil. Claro, pero que no es civil. Grande, ¿no? Oiga, vamos ahora al tuit local para ver cuáles son algunos de los temas que andan en las redes aquí en Jalisco. ¿Y qué tal, Dice, todos los sábados son de Mercadito PRI o algo así. Donde encuentran hasta 50% de descuento y precios más bajos. Yo pensé que estaban vendiendo la sede del PRI ahí en Calzada del Campesino. Y es que, a ver, este tuit llama mucho la atención porque es un poco decirnos lo que está pasando, no solamente con el PRI aquí en el estado, sino con el PRI nacional, que ya un poco ya no encuentra su tarea. Y no es porque un partido que se acerca con tianguis a la gente esté mal, no es por eso, pero es un poco como que parece que no sabe cómo, ¿no? A ver, yo creo que sí está mal, porque no es la función de un partido político hacer ese tipo de cosas. Por más que sea bien intencionado, por más que sea popular o socialmente relevante, no es la función. El PRI recibe millones de pesos, a nivel nacional va a recibir algo así como casi 1,000 millones de pesos el próximo año, salió el presupuesto para el próximo año hoy, y tendría que estar dedicado a hacer oposición, a hacer buen gobierno, a estar haciendo propuestas de política pública, propuestas de reforma institucional social. Bueno, pero algo que genere, ¿no? Pero ¿dónde quieres que consiga militantes? Ofreciendo jitomates. ¿A cuánto están los jitomates? Ahorita están súper caros. Creo que al PRI nunca le van a faltar militantes. Creo que sigue siendo el partido con más militantes del país. Incluso ya Morena lo rebasó, ¿no? Según yo no, Según yo no. En el Morena votaron 2,5 millones. Sí, pero creo que no todos eran militantes. Sí, sino que tuvo. Bueno, llegó a 1,300,000. Pero lo mismo pasa con el PRI, son empadronados, no militantes. Sí, algo así. Lo mismo pasa. Pero a ver, creo que sí es cierto que es significativo de lo que está viviendo el PRI. Claro. Sí, o sea, claro. El PRI de las ideas políticas. No solo desde las ideas, desde el pragmatismo puro. El PRI gobernando nunca hubiera hecho esto. O sea, el PRI con Aristóteles en Casa Jalisco. Nunca el partido se hubiera puesto. Esto te habla de su pobreza. Hubieran vendido plazas en los tianguis, que es distinto. Para que vayan a votar en la siguiente elección, seguro sí. A los líderes de los tianguis. Ahora quieren ellos ser tianguistas para ver si los compran los gobiernos en turno. A ver si para que los coopten los gobiernos en turno. Creo que este tuit lo que también revela es que los liderazgos del PRI, tanto en el Congreso como en el partido y en general los que quedan, están totalmente diluidos y totalmente desarticulados.
Es más, yo diría que están en desbandada. Después del encarcelamiento de Paco Ayón y de otros funcionarios de la anterior administración, que además se quedaron sin el líder político porque lo asesinaron al exgobernador, me parece que estos son actos de desesperación, de sobrevivencia. Sí, claro. Bueno, están buscando los caminos. Imagínate al asesor que se le ocurre esto, ¿no? Sí. Oye, que va y le dice a la presidenta del partido, a Laura Aro, y le dice, oye, ¿por qué no ponemos un tianguis? ¿No? Vi que, ¿no? En agosto. Mejor deberían pero además, el tianguis está los domingos y los sábados a una cuadra del Cultural. Te dijeron, oiga, vénganse para acá, no sean gachos. Respetamos la calle. No, son muy hippies para el PRI. Oigan, son muy hippies para el PRI los del Cultural. Y ahora vamos a ver las redes, qué es lo que dicen, y regresamos al tema de la Guardia Nacional. ¿Qué dicen las redes sobre la Guardia Nacional? Si sí debe de estar o no bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque eso la vuelva más eficiente, porque la seguridad sea mejor. La seguridad del país mejorará al decretar que la Guardia Nacional quede bajo la Sedena. Y miren, el 77% de los que participaron dice que no. Algo de lo que no se ha discutido en este país suficientemente es ¿qué diferencia en términos ya, digamos, sustantivos hay entre que la Guardia esté en la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Gobernación? Es decir, la Secretaría de Seguridad Pública, ¿eh? O sea, no la Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública. Secretaría de Seguridad Pública, perdón. La Secretaría de Gobernación, pero no. Pero digamos, ¿por qué no el presidente? Hay varios en la oposición que ha planteado la posibilidad de que, aún estando en la Secretaría de Seguridad Pública, se pueda construir una Guardia Nacional digna de ser. Esa es la idea. Sí, claro. La principal diferencia tiene que ver con las tareas específicas operativas de los militares. Los militares ahorita se supone que están bajo las órdenes de quienes investigan. Ellos simplemente son el brazo, el arma, la fuerza. Y de otra manera, si fueran una policía civil, podrían investigar, detenerte, ¿no? Conciliar. Incluso. Entonces, lo que sucede es que estamos teniendo una policía, porque finalmente sí te pueden detener y resulta que ellos no tienen esas facultades. Ajá. Esa es la diferencia. Y la otra gran diferencia es que no se está construyendo una forma de relación con la sociedad. Además. ¿No? O sea, la Guardia Nacional tiene cero relación. O sea, nunca los ves actuando en términos de una lógica de protección de los ciudadanos. Parte de la idea de lo que dice el presidente, que la Guardia Nacional es pueblo. Sí. No necesita construir ninguna relación porque es parte del pueblo. Uniformado. La relación, la dinámica laboral, la dinámica de escalafón, la dinámica de carrera, Ahora, muchas yo sí cosas. creo, por las últimas encuestas, perdón, Ibabel, la gente está de acuerdo en que sean los militares. O sea, lo que está proponiendo López Obrador es popular. El presidente anunció que presentaría una serie de reformas constitucionales que suponen la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes del Congreso de la Unión. Para ello ha necesitado echar mano de una serie de recursos, algunos no tan legítimos, como la presión hacia los legisladores de oposición. Entre las reformas que ha planteado, una no pasó, la reforma energética eléctrica, otra ya pasó, que fue la de la militarización, la Guardia Nacional en manos de la Sedena, y la tercera que está en discusión, que tiene que ver con la reforma político-electoral, que afecta tanto al INE como al Congreso y otras instituciones más. Cambié de opinión, dijo el presidente de la República cuando le preguntaron por qué había decidido ahora militarizar la Guardia que iba a ser civil. En realidad, nunca fue civil, nace como una guardia creada desde el ejército, con mando en el ejército, y ahora el gran debate es qué hacemos con ella. El PRI acaba de ponerle en la Cámara de Diputados en bandeja de plata al presidente la solución, que es sí hacer un cambio constitucional y simplemente modificar el plazo que vence en el 24 para que deje de ser militar y pasarlo al 28. ¿Cómo ves, Erika? Nada, pues crónica de algo que iba a pasar, ¿no? Desde que el presidente mandó su decretazo, la verdad es que yo creo que esto estaba más que cantadito. Con todo y los riesgos que representa, todavía hoy fue un grupo de mujeres feministas en contra de la militarización a intentar dialogar con el Senado de la República. Por supuesto, Citlali les decía que sí dialogaba con ellas, pero que ya sabía que iban, ¿no? Era una agenda política. Eso, sí, claro. Pues, como si ella no tuviera agenda política. Eso me parece que no, ni siquiera es diálogo, ¿no? Pero, a ver,
mucho se ha discutido el tema de la Guardia Nacional. Yo creo que ahora mágicamente todos cambian de opinión. El presidente de la República en principio, también el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro, acaba de decir ayer, ¿no?, que dadas las condiciones del país, la Guardia Nacional es el mejor escenario. Y en contrapartida tenemos que el Ejército sigue siendo una de las instituciones que tienen mayor confianza entre la población, ¿no? Entonces... Y mayor opacidad. Claro, de verdad no alcanzo a inteligir todo lo que puede existir en medio de esto, cómo se interpreta y cómo le hacemos entender a la gente que el escenario de la militarización del país no es un buen debate. El más favorable, pues, ¿no? O sea, ¿de qué manera lo entiende? Pero no estoy segura. A ver, me parece que justamente el debate en Chile tiene que ver con este desconocimiento en México, pero un conocimiento pleno en Chile sobre el tema de la militarización y lo que significa un gobierno militar. Porque justamente México nunca ha tenido una dictadura, no ha habido un golpe de Estado recientemente y por tanto... No, dictadura sí. Dictadura militar. Dictadura militar. Dictadura perfecta, sí. Militar. Pero a ver, no tenemos militares en el gobierno desde 1952. El último fue Ávila Camacho. Ávila Camacho. En funciones, ¿no? Pero además un militar muy civilizado. Era civil. Ávila Camacho. Era civil. Pero tienes militares en retiro siendo diputados y senadores ahora. Sí, pero no en la jefatura de la jefatura de Estado. Y en ese sentido, yo lo que creo es que justamente por ese desconocimiento del ejército, que durante décadas lo que ha hecho es sembrar arbolitos, sacar niños de huracanes y no combatir el crimen organizado, tiene una reputación que ninguna otra institución de la República tiene. Claro. Pero eso se va a acabar, eso se va a desgastar y eso puede cambiar. Y lo que estamos viendo es un presidente que se aprovecha de esa buena reputación para de facto hacerlo, hoy de jure, dividiendo a la oposición en una maniobra brutalmente hábil, donde vamos a ver un no retorno en este país que tiene que ver no solamente con la Guardia, sino lo hemos dicho aquí muchas veces, con un montón de funciones, tareas y responsabilidades que sí está militarizando no solo a la seguridad, sino al Estado mexicano. No, pero a ver, Enrique, cuando llegó Calderón, lo primero que hizo fue decir, no hay de otra más que meter al ejército. Llega Peña y no lo dice, pero lo hace. Llega el presidente López Obrador y dice que ya cambié de opinión, es la única solución. ¿Realmente es la única solución? Yo creo que a corto plazo tal vez sí. A mediano y a largo plazo no. O sea, aquí ¿es a corto plazo? Y creo que Felipe Calderón, bueno, 2028 definitivamente no es corto plazo. Pero fíjate, creo que lo que hizo Felipe Calderón en su momento, por más que yo estoy en contra de la guerra que comenzó, creo que era tener al ejército pero ir formando la Policía Federal. Después tuvo muchos errores en el camino. No, la Policía Federal García Luna. Pero en teoría, la Policía Federal, me refiero en teoría. Hay 23,000 elementos de la Policía Federal que van a correr. Por eso digo, porque ya no los quieren la Guardia Nacional. Creo que en términos teóricos era lo adecuado. Los militares son los únicos que pueden enfrentar al crimen organizado como ha crecido, pero voy armando un cuerpo civil que te permita dar estabilidad y regresar los mandos a los policías. Ahora, yo coincido con lo que decía David de que el presidente sabe la popularidad del ejército. Y decías, el ejército es muy opaco. Muchas de las instituciones queridas por la ciudadanía son opacas. La iglesia, por ejemplo. Son instituciones opacas que también buena parte es muy valorado. Y lo decía David. Viene mucho ser opaco. Es que tú ves... no se lo digan al miembro del sistema estatal de corrupción. Lo de David es que nada, vemos al ejército y así nos hemos dicho de toda la vida, sacando niños, y también la iglesia igual, son bastante similares. Ahora, yo creo que el presidente está logrando lo que no logró con la reforma eléctrica. Con la reforma eléctrica quería dividir a la oposición, quería sacar al PRI de eso, y después de la golpiza que le ha metido Alejandro Moreno en las últimas semanas, está lográndolo. O sea, yo creo que el PRI en este momento ya está débil. Si ves la propuesta del PRI, no es una mala propuesta. Es decir, a ver, si lo que estamos discutiendo es que no está listo la Guardia Nacional para pasar a ser civil, porque no se construyó realmente la institución civil en estos 4 años, pues hagámoslo constitucional y pero pospongámoslo no es 4 años. Diego. O sea, fíjate que esto es el transitorio. Claro. Es reformar el transitorio para que pase del 24 al 28. Y pero de todos modos sería lo de la Guardia Nacional. No, de todos modos pasaría la Sedena. No. O sea, es que no es una que ya está en la Sedena. No es institucionalizarla plenamente, sino un transitorio para comprar tiempo. Exacto. Es comprar tiempo, pero que no se vaya al ejército. Sí. No, es simplemente mantener el statu quo, no de juro. Mantener el statu quo como está ahora hasta el 28 en vez del 24. Me parece que el gran problema es que no se está creando una institución civil. Sí. Y 2, que el ejército
no todos en el ejército están de acuerdo con que esto suceda. Claro, me parece que la oposición está dentro del ejército y de ahí puede venir esta idea que está proponiendo el PRI. Yo quería comentar un colofón a esto, que es ¿qué les toca a los gobernadores? Más que a los presidentes municipales, a los gobernadores. Creo que lo que puede ocurrir en este país es que haya una, digamos, exploración institucional donde se apueste en lo estatal para diferenciarse de lo federal fuerte a la solución que teórica y en términos de formulación de política pública sí plantearon correctamente en su momento Calderón, Peña y el propio López Obrador, que es mientras se puede guardar a los ejércitos, a los soldados, vamos a crear una guardia civil, una policía estatal. Ver, si yo fuera gobernador, estaría ya haciéndole examen de control de confianza y evaluación a los 23,000 policías que van a correr. Tienes 23,000 policías capacitados, de los cuales estoy seguro que la mayoría son elementos positivos, ¿no? Sí. Te armas una policía estatal rapidísimo, ¿no? El problema es que creo que ahí el incentivo para los gobernadores es a soltar. Claro. Y que al final, a ver, no es que sea lo correcto, no sé si sea lo correcto, sino a soltar y a decir, bueno, el que se equivocó es claro, aquel. Pero al final el proyecto de seguridad es nacional y es la Guardia Nacional. Va a decir, el que se equivocó fue el ejército. Y así nos vamos echando la bolita. Claro, pero por eso, justamente los gobernadores sí podrían diferenciarse y decir, contigo. Vamos distinto. Me estoy acordando ahorita, Diego, de un especial que sacó la revista Nexos en enero que se llamaba Hasta en la sopa. Y la verdad es que todavía no estaba el ejército hasta en la sopa. Y hoy hablamos del ejército cuando hablamos de ataques a la seguridad nacional, o por lo menos ataques a ellos, que eso podría significar. Cuando estamos hablando de ejercicios participativos, hablamos del ejército. Cuando estamos hablando de aeropuertos, hablamos del ejército. Cuando estamos hablando de seguridad y de la nueva dinámica legislativa y de ver quiénes cabildean, entonces también estamos hablando del ejército. Y ahora me parece que también hasta de agencias de viajes. De todo, Ibabel. Hay un dato muy, digamos, revelador del tamaño de las Fuerzas Armadas dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Según datos de algunos analistas que publicaron hace unos días en Reforma, el presupuesto sumado de todas las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Sedena y de las Fuerzas Aéreas, es equivalente, ya superó al último gran presupuesto de las Fuerzas Armadas de este país, que fue en el 59, en 1959, cuando el sector militar, cuando los militares eran de mucho peso. Y eso sin contar aquello que discutíamos fuera del aire, de todos los contratos y todos los convenios y los ingresos extraordinarios que reciben las Fuerzas Armadas por colaborar con gobiernos estatales, municipales y otras organizaciones. No solamente se trata del aeropuerto y del Tren Maya, también se trata de todas las obras civiles que hacen con ayuntamientos, por las que cobran con ayuntamientos, con instituciones descentralizadas, con el gobierno federal, con CONACYT, es que hasta CONACYT. Yo diría que aquí hay dos grandes temas. Cosas encontradas. Por un lado, digamos, decir, este espanto de que las Fuerzas Armadas siguen creciendo y creciendo, tomando fuerza en el país, en las instituciones de la República, y por otro, la debilidad que muestran ahora con los famosos Guacamaya Leaks, ¿no? Que no solo les hackearon el servidor, lo cual es un de escándalo que los encargados de la seguridad nacional no tengan una capacidad para proteger su propia información, ¿no? Y por otro, lo que ha salido, es decir, lo que está saliendo y lo que puede salir. Y lo que seguirá saliendo. Pero fíjate me parece que ya evidencia que en el ejército hay una ambición de poder y una corrupción que creo que puede ser muy contraproducente como institución para la Sedena. Creo que estás poniendo el dedo en la llaga, Diego, porque fíjate, ahorita que dijiste, por un lado estamos viendo toda su presencia y por el otro lado también estamos viendo su vulnerabilidad. Y realmente eso es muy peligroso, porque es un ejército muy rico, que es un ejército al que se le caen los helicópteros supuestamente porque no tienen combustible. O porque alguien quiso que se cayera ese helicóptero. Debería haber un responsable. En cualquiera de los dos casos es horrible. Sí, claro. Además es un ejército al que se le obliga a soltar un criminal cuando hacen un operativo de extracción. Es un ejército, al que se le dan recursos y se le da riqueza y se les pone a cuidar puertos, aeropuertos, trenes y otras obras civiles, pero que al mismo tiempo no tiene fuerza y es vulnerable y le falta
faltan recursos para, a pesar de que tiene todos los que tiene y que ahorita los está utilizando para renovar cuarteles, hospitales, sedes, etcétera, pero al mismo tiempo tiene, por ejemplo, una flota vehicular vieja. Claro, ¿no? Pero a ver, yo lo que creo es que el problema es que esa confianza, esa credibilidad tan profunda que tiene el ejército entre los mexicanos se puede erosionar muy rápido. Claro. Ese es el problema. Ahorita López Obrador está aprovechando esa curva de prestigio, de confianza que tiene el ejército. Esa no es una curva, es una cosa inoculada a través de por lo menos 7 generaciones. Sí, pero que sí se va a romper por la corrupción. Pero es que va a pasar, va a haber escándalos de corrupción, de ineptitud, de ineficiencia, conforme vayan avanzando los militares. ¿Cuántos años teníamos cuando lo de Gutiérrez de Bollo? Cuando lo del 68, cuando ya pasaron esas cosas. Pero estaban en temas de seguridad. Sí, el asunto es que ahora están en otros temas. En protección civil, y la gente donde veía a los soldados en protección civil. La nota que saca hoy Grupo Reforma de la cantidad de denuncias internas que tienen los miembros de la Guardia Nacional por corrupción, cohecho, extorsión. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que como no se dirime en tribunales civiles, porque no hay mecanismos de rendición de cuentas ordinarios, el desgaste acumulado va a ser muy grande. Es decir, el caso de este general vinculado al caso de Ayotzinapa, que está supuestamente encarcelado, que en realidad está protegido en el Campo Marte para que no se vaya al altiplano, tiene que ver con todos esos casos de impunidad que van a ir acumulándose, y cuando el ejército se canse de esto, se agote, el riesgo de un golpe de Estado, de una regresión autoritaria. Acabo de decir las palabras prohibidas. El golpe de Estado está prohibido. O sea, brinco, no sé qué hacer, me pongo de nervios, pero la verdad es que yo estoy de acuerdo con David, y no les discuto que haya cada vez más evidencia de una degradación de la institución al mismo tiempo que la vemos fortalecerse, pero ¿sabes qué? No creo que eso tenga un impacto en la manera en la que lo ve la gente. La empresa Mitofsky acaba de hacer el ejercicio que propusieron en el Ejecutivo Federal para hacer un ejercicio participativo el año que entra. Lo mismo lo hizo Mitofsky ya en una encuesta, y resulta que todo el mundo está feliz con la Guardia Nacional. A la Iglesia Católica le puede sacar todos los escándalos del mundo, no va a tener raspón. Pero espera, eso es muy grave. Pero yo creo que internamente sí hay divisiones, hay problemas graves, y creo que los escándalos de corrupción, porque no están repartiendo parejo. Siempre hay unos que ganan, los que están cercanos al actual general secretario son los que están ganando, y hay muchos otros enojados. Y la otra, la línea de mando, cuando tú ves corrupción, no es que no hubiera corrupción, es que estaba muy acotada a las compras, ¿no? A pequeños asuntos. Al pequeño presupuesto del cual nunca han dado cuentas jamás, ¿no? El problema es que ahora, al estar en los grandes temas de corrupción, sí, la línea de mando yo creo que va a empezar a erosionarse. Y bueno, sin duda una de las reformas que más polémica causó fue justamente la de querer llevar a la Guardia Nacional al seno administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Algo que contradecía el discurso que como candidato opositor mantuvo siempre Andrés Manuel López Obrador, criticando la militarización policial que se daba o que empezó a darse en el sexenio del panista Felipe Calderón. Bueno, eso que criticaba fue lo que más impulsó. El presidente no logró la reforma constitucional para que la Sedena abrigara a la recién creada Guardia Nacional, pero sí logró, con presiones al PRI, que se alargara de 4 años más la presencia de elementos de la Sedena y de la Secretaría de la Marina en labores policiales. Tal vez estemos en un momento definitivo, no solo del sexenio, no solo de la actual legislatura, en donde después de que parecía que había una oposición más o menos estructurada en la votación de la reforma eléctrica, el PRI cambió por completo, se fue hacia el lado oficialista para votar la militarización, la extensión del transitorio.
Y la duda es hasta dónde va a ir el PRI y si en realidad Adán Augusto, del que ya hemos hablado durante algún tiempo en este programa, tiene acordados los votos con el PRI para volver a debatir la reforma eléctrica, aquella que fue rechazada en el Congreso y que supuso la primera derrota parlamentaria de López Obrador y de cualquier presidente en la historia. Todos los presidentes habían pasado las reformas constitucionales que habían propuesto. Esta fue la primera de la historia. Y también si se abre o no un debate a fondo sobre la reforma política y los cambios en el INE. Por lo tanto, creo que no solamente para esta legislatura y para el sexenio, sino en general para la democracia mexicana, se abren semanas fundamentales, Ibabel. No, ya se acabó el bloque, querido Enrique. No, me fui muy largo. Ya está todo explicado. Gracias por el día. Me fui muy largo. Es que extraño a David. Extraño a David Gómez Álvarez. Es para no extrañar a David Gómez Álvarez. Saludos hasta donde David, estés, te David, mandamos por un favor. saludo. No, pero me quedo con la última parte porque a mí me tiene preocupada el tema de la reforma electoral. Sí, el claro. tema de la reforma electoral que tiene estas tres grandes transformaciones, por lo menos en la iniciativa que se había enviado en abril, ahora dicen que la están allí como ajustando, pero los tres grandes ejes de esa iniciativa, que era una iniciativa presidencial, era cambiar a los partidos, la lógica de los partidos, porque se cambiaba el financiamiento, cambiar las cámaras y la lógica de la representación, Sí. porque se cambia la manera en la que elegimos a los diputados, y cambiar a nuestros árbitros electorales. Porque también se trata de transformar el funcionamiento tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral. Fíjense que lo del financiamiento y lo de las cámaras todavía podría yo pensar que no es debatirlo e incluso hasta ponerme un poquito más de su lado, incluso. Sí. Pero la parte de la transformación del INE, la forma en la que está planteada, me parece muy peligrosa para la lógica del país. No porque un instituto electoral no deba ser recortado, reducido, ajustado, todo eso bien, porque además esa es su excusa, ¿no? El tema del dinero y el costo. Sí, pero con esa excusa lo que están proponiendo es que los consejeros electorales sean, y ojo con esto, propuestos por los poderes establecidos, es decir, con la lógica de los que gobiernan. Claro. Y algunos electos, ¿eh? Y que recorran el país buscando los votos de la gente para poder ser consejeros. Eso cambia totalmente la lógica de un instituto electoral, se vuelve un instituto político. ¿no? Totalmente. Totalmente. Y bueno, ya me acabé el bloque yo también, mira. Bueno, para aderezar. Yo comparto un poco la preocupación de Ibabel, pero yo diría, ¿sabes que todo está perdido cuando Lorenzo Córdoba, el día de ayer, al celebrar el 29 aniversario de la conmemoración del voto femenino, dice, el movimiento 69, feminista... ¿no? Ah, sí, es cierto. Perdón. 29, dije. No, 69, perdón. Cuando yo nací sale en la conmemoración a decir, hago un llamado para que el movimiento feminista defienda la democracia electoral y a las instituciones electorales del país. Y entonces, claro que yo digo, sabes que está perdido Lorenzo Córdoba cuando hace un llamado al movimiento feminista para eso. ¿No? No es que no nos importe la democracia, claro que nos importa, ¿no? Pero no nos importa defender a las instituciones patriarcalizadas como han sido el INE. Esa es una realidad. Entonces, está perdido. Yo comparto tu preocupación desde esa lógica, porque cuando Lorenzo Córdoba dice eso, algo está pasando y algo huele. Algo grueso. Y al romperse la alianza, pues las cosas están peor de lo que uno se pudiera imaginar, ¿no? Estamos hermanos de Alito. Lo de la alianza, Imagínate Jaime. qué peor estamos. Estamos hermanos de Alito. A ver, es innegable que el INE tendría que entrar a revisión. Evidentemente hay excesos, evidentemente ahí se puede hacer recortes, ahorros, pero eso es muy distinto a que bajo ese pretexto de dispendio se quiera cambiar la lógica y tener una regresión que sería pues muy lamentable para el país, sería un retroceso democrático, sería ir contrario a ir consolidando, ¿no?, nuestra democracia. Es como regresar, y es lo que añora la 4T, es lo que yo veo que quiere Andrés Manuel, es que el Ejecutivo vuelva a tener el control de las elecciones, que creo que es el paso más importante que hemos dado en este país, cuando pudimos tener un árbitro electoral como un órgano constitucional autónomo, independiente al poder, para organizar las elecciones. Eso, simple y sencillamente, es lo que quieren echar abajo, y me parece muy grave. Fíjate que sobre el asunto de los costos,
siempre se hacen matemáticas muy extrañas con los costos del INE. Y el presidente lo tergiversa, cambia cifras, le pone, le suma, le mete el costo de los partidos, le mete muchas cosas como para decir, este es el monstruo electoral más grande del mundo. Cuando nunca, sabemos que no es cierto. Oye, nunca aclaran que otros órganos electorales con los que comparan al INE no tienen el manejo de la credencialización, de entrada, que es lo más caro. De entrada. Claro. Ahora, yo creo que comprar ese argumento es hacer trampa, ¿no? Claro. No es un argumento realmente válido, porque yo creo que en México, en este momento, el INE sí cumple su función. Así Nos es. da tranquilidad sobre el voto. Yo nací yendo a votar y sé que ese voto va a valer. Eso no pasa generaciones anteriores. Es que no crecieron escuchando Ahora, esa máxima política que decía, si te cuesta dinero, te salió barato. Exacto. Es la máxima política. Porque lo priista, otro, ¿no? otro es que te cueste vidas, gobernabilidad, la economía, todo, ¿no? Por eso creo que Sostenibilidad. cuando metemos el costo, me parece que no es el elemento básico para este debate. Sí, no. Ahora, es un creo que elemento sí, importante, te voy a decir una pero... cosa. Si López Obrador logra, a través del PRI, modificar al INE, no cooptarlo, destruirlo y elegir otros, me parece que ya no vamos a estar en una democracia. Así lo digo claramente. Bueno, no estaríamos en una democracia. Estaríamos en un sistema autoritario. Recuerdo la elección del 88. Sí. En esa votaste y ya sabías que no iba a contar tu voto. Oigan, y a ver, fue el cuando escenario... se apagó el sistema, cuando lo apagó Bartlett, y Bartlett es una estrella de la 4T. O sea, ahora, el escenario preocupante... No, con la oigan, ahora el escenario las paradojas preocupante, de la historia, ¿no? Qué el escenario preocupante ahora es que con el contexto legislativo es probable que suceda. Sí, claro. Y es probable que suceda no solamente porque la alianza entre los partidos que no gobiernan se rompió y porque el PRI... no sé si depende su sobrevivencia de la pluralidad o de estar bajo la sombra de Morena o de la libertad de Alito, pero sobre todo, ¿saben por qué? Por otro de los elementos de la reforma. Es que si la reforma viene con la eliminación del presupuesto público, ese es tu elemento a negociar. Entonces, los partidos tienen aquí la navaja, que se van quedando sin la gobiernos, guillotina, ¿no? Sí, claro. y van a negociar que no se elimine el presupuesto y es probable que cedan en la destrucción del INE. Ahora, no hay acuerdo tampoco Eso para me eliminar parece muy solo el grave. Eso presupuesto. sería gravísimo. Me parece muy grave. Pero, a ver, no hay acuerdo para eliminar el presupuesto. No. Ni siquiera de los aliados de la 4T, que son el Verde y el Partido del Trabajo, que se mantienen, bueno, el Verde de los negocios también que conocemos, pero el PT básicamente Obviamente de eso. no. Básicamente. Pues ese es el yo no lo punto vería con el... tanto como una estrategia de negociación. Ajá. Yo creo que más de lo que decía Jaime, Alito es tan vulnerable que Morena le va a pedir la última muestra de amor. Ahora, yo creo que en el Senado de la República no va a pasar. Ahí sí creo que a Alito no le van a dar los números. Por eso yo veo más una lógica de partidos que de Alito. Yo creo que a Alito lo van a doblar en la Cámara de Diputados. Ahí sí. Y yo creo en el Senado no sé. Y yo creo que el tema del presupuesto a los partidos es grave, ¿eh? Voto o vote. Oigan, ya escucharon La de la hora del jaguar. Pero ya escucharon a los de Morena la actitud que tienen. Es que es una actitud tan bonita que es preocupante, porque están con la cosa de no, ahora sí no es que no se va a mover ni una coma. Estamos dispuestos a negociar. Esto es algo que se debate. Todo está a debate. Claro, todo está a debate significa que quieren debatir algo a cambio de otra cosa. Eso me preocupa. Es que también el tema del financiamiento, el tema del dinero es lo que vende hacia afuera. Porque hacia afuera todo el mundo te pregunta por qué no les quitan dinero, por qué los partidos tienen tanto, porque el discurso se ha vendido bajo esta lógica de ¿cómo decir? Hacerte pensar que los partidos son corruptos porque reciben tanto dinero público. Entonces, allá afuera es la que impacta. Porque la gente le Morena queda bien, ¿no? Por todos lados. Pero porque Morena dice, yo lo propuse, ellos no quisieron, pues listo, yo tuve que ceder en eso. Pero mejor eso, que Morena gane la discusión, pero que no se reviente al INE. No. Ese no sería una mala ecuación, ¿eh? No, que Morena va a ganar la discusión del financiamiento y va a decir, no, yo propuse lo del financiamiento, ellos no quisieron. Tal cual. Y mientras tanto voy a tener que ahorrar acá con lo del INE. Por ejemplo, estamos en la especulación, pero esta especulación no es inválida porque son escenarios legislativos probables. O
sea, ¿cuáles son las cartas con las que pueden negociar los partidos? ¿Y la piensan meter Alito, antes del año? la alianza, yo sí creo que el PRI presupuesto. El PRI es la clave. Los demás ya me queda claro cuál es la posición que tienen. Pero Sí, la los meten demás. antes de que termine el año, antes de votar el Yo creo que presupuesto, sí, ¿o cuándo? Sí, sin duda. O estamos hablando de 2 semanas, cuando mucho. En resumen, es muy probable que esta iniciativa rasurada pase. A ver, Y con lo del INE... Pero el INE debería ser una línea roja. A ver, el tema Como es... dicen, debatir lo Como demás. Pero el INE, institución, Por ejemplo, como institución. la esperanza que queda es que, por ejemplo, como Mancera que dijo, no, pues yo sí voté por la militarización, pero si me mandan la del INE voy a votar en contra. otro que está en voto o vote. Es importante. También está. Claro, claro. Vamos al corte, estamos ahí con todo Vote. respeto. Es que es la moneda de cambio, ¿no? Voto. Pues todos estos meses hemos estado debatiendo qué pasa o qué va a pasar con la reforma constitucional o con la reforma electoral. Y la verdad es que el presidente López Obrador ya sabía que no tenía la mayoría y que esta reforma constitucional no iba a pasar, por lo que se preparó para presentar un plan B, ese llamado plan B, ¿no?, que hace una serie de reformas y de modificaciones a la estructura del INE, hasta donde se sabe. Mientras tanto, pues a los opositores ya les vuelven a hacer manita de puerco con Alito Moreno, a quien le han reactivado toda una serie de procesos, aunque la oposición misma dice que está reunificada en la llamada Alianza Va por México, mientras que en el Senado de la República, pues el que brinca y el que le gusta que diciembre puede ser el mes en el que se vaya es Ricardo Monreal. Así es que una serie de temas que hemos estado discutiendo, acompáñenos a este resumen. Parecería que la oposición se opondría, valga la redundancia, a la reforma, pero el PAN, Acción Nacional, acaba de decir que va, que le entra a la reforma electoral porque ellos tienen su propia contrapropuesta. Es decir, tratando, como decir, no estamos cerrados a revisar el marco electoral de este país, pero evidentemente no vamos a aceptar ni lo que acabas de plantear, Jaime, ni tampoco la reducción de los plurinominales, ni tampoco la desaparición de los OPLES, es decir, las delegaciones del INE en los estados, ni otras ni reformas u otros cambios graves, sino más bien al contrario, vamos a proponer segunda vuelta y vamos a proponer otras cosas. Yo creo que al final la decisión reside mucho más en el PRI que en Morena o que en el propio PAN. Es decir, si el PRI decide acompañar en esta reforma electoral al presidente, tiene la mayoría calificada. Si el PRI decide no tocar al IFE, digamos, sostenerse en el compromiso público que ha hecho, pues entonces no hay reforma electoral. Y eso lo sabremos muy pronto, porque realmente no tiene sentido discutir los contenidos de una u otra propuesta si es que no va a haber los números o realmente ya tienen esa mayoría calificada. Porque a diferencia de la reforma de la militarización anterior, que fueron 1 por 1 en el Senado, en esta creo que las posiciones están más definidas, a menos que vuelvan a utilizar esta práctica de presionar. Ya lo veremos. Pues fíjate que yo quisiera saber, Alito Moreno en su momento había dicho que tenía el PRI una propuesta para la reforma electoral, que era parte del partido. También. Yo no la conozco. No la he leído, no la he visto, no sé si de verdad existe, o si el tema de la participación del PRI dentro del proceso va a aprender siempre de que Alito salga vivo, ¿no? Y de que no lo encierren como debería de estar, ¿no? Ese es un tema que está colocado ahí. Y segundo, me parece muy sintomático que entre a la discusión de una manera tan acelerada, tan rápida, previo incluso a la discusión de la ley de ingresos. ¿Es por el Mundial ahorita? ¿Cómo crees que los diputados van a estar ahí prendidos de Qatar? Por Dios, ¿no? O sea, qué esperanzas. Bueno, hoy estuvo el Congreso y el Palacio Legislativo de Jalisco ahí vacío porque era la checoperiza, ¿no? Y había que estar ahí. La checomanía. Bueno, al margen de la nota, a mí me parece que darle prioridad a la discusión del INE antes de la ley de ingresos es sintomático,
porque incluso intentarían que en función de la propia reforma pudiera haber una reducción presupuestal. O con esa aprietas, premias o castigas. Exacto, o con esa aprietas, claro, después mueves el presupuesto. Premias o castigas. ¿Votaste a favor? Por supuesto, no es gratuito, ¿no? Que estén en paralelo, porque si te fijas, la ley de ingresos apenas acaba de entrar dentro de comisiones. Entonces es como el gancho, ¿no? Como la puerta o el esquema de negociación que está sobre la mesa. A mí me parece que los diálogos que tuvieron también las OPLES, las juntas locales en diferentes estados de la República, fueron muy productivos porque hablaron bastante de la importancia de lo que significa organizar procesos electorales desde las entidades y de la importancia de lo que significa mantener la estructura de las entidades, ¿no? Es otra vez este péndulo. A ver, David, tú fuiste árbitro electoral aquí de este estado hace 15 años. Era un avance localizar, bueno, un poquito menos. Era un avance localizar, hacer local a los órganos electorales. Otra vez parece que en la reforma del presidente es desaparecerlos. Sí, anulan el federalismo electoral, desaparecerían los órganos electorales estatales y solamente quedarían las delegaciones. Es decir, el INE atraería y concentraría todas las facultades. Del ahorro, ¿no? Del ahorro y un poco de evitar que se contaminen con las dinámicas políticas no democráticas. Pero a ver, me parece que un escenario posible, si es que no ocurre una reforma electoral como tal, que supone un cambio constitucional, que es para lo cual necesitan 2/3 partes de los votos, que no está fácil conseguirlos, en el Senado y en diputados. Yo creo que un posible escenario es que no haya reforma electoral a nivel constitucional, pero que sí haya una reforma electoral a nivel reglamentario, es decir, de la ley electoral. Un poco la ruta que siguieron con el tema de la ley de partidos, tal cual en la reforma con eléctrica. La eléctrica y la ruta que siguieron ahora con la militarización. El hecho de que la Guardia Nacional pasara a la Es decir, no modifique la Constitución, pero hago una reforma legal que es anticonstitucional, o por lo menos que puede controvertirse constitucionalmente. En ese escenario, la parte más importante es la renovación del IFE, del INE, la renovación parcial, porque hay que recordarle al auditorio que salen cuatro consejeros electorales, incluido el presidente. Y entonces, si hay una alianza PRI-Morena y aliados, Verde y PT, son suficientes para nombrar esos 4 consejeros electorales, con lo cual tendrían control sobre el INE, sobre la autoridad electoral y, por tanto, sobre las elecciones próximas presidenciales. Ahora, a mí me parece que el grupo opositor, ¿no? Que cientos de personas de diferentes partidos, empezó a lanzar el fin de semana una campaña en el Twitter en específico que me parece muy, muy de impacto, pues, ¿no? Que es muy gráfica, es muy contundente, significa entonces colocar al INE dentro de la justa medida de la organización presupuestal. Incluso es impactante ver cuánto destinan a la militarización, contrario a lo que destinan al presupuesto del INE como tal, ¿no? Claro. Yo creo que la campaña... Sí, claro, la campaña ha sido buena. A mí me parece que hace un llamado a la defensa de la institución como tal, al margen de quiénes seamos y de dónde estamos. Al margen de todo eso, yo sí creo que en términos organizacionales, de toda la estructura operativa, como baja hacia los estados y hacia los municipios y demás, pues sí a lo mejor cabe la posibilidad de adelgazarla un poquito, ¿no? Sí. No quitando a los OPLES, pero sí yo creo que las estructuras de las delegaciones quizás puedan adelgazarse un poco en función del trabajo, de dimensionar el trabajo que tienen, ¿no? Pero es simple y sencillamente algo que se coloca sobre la mesa. A mí me parece que sí se burocratizó de más la propia estructura organizacional del INE, eso sí hay que aceptarlo, y que aunado al presupuesto de los partidos políticos, que por cierto no van a tocar, eso queda clarísimo, ¿no? Porque no está en el centro la ley de partidos políticos, ¿estás de acuerdo? Entonces hay que rediscutirlo, pero no me parece que se discuta en 2 días ni en 2 semanas. Ese es parte del problema. Nos sugerían solamente explicar qué es un OPLE. Es el organismo público local electoral, pues es como quien organiza las elecciones de los locales. Claro. O sea, organiza las elecciones del alcalde, de los diputados locales y del gobernador, ¿no? Las estatales, las de los estados. Las estatales, y al
al INE le dejaban pues las elecciones para senador, diputado federal y presidente, ¿no? Así se dividían las elecciones. Pero el gran debate sin duda será si la 4T logra cambiarle el rostro al INE. O sea, este organismo que nos ha costado construir décadas y que era el gran anhelo, la joya de la corona de la transición democrática, el gran anhelo democrático y el gran anhelo generacional que hubo y que se logró con la primera alternancia democrática en el año 2000, que fue cuando logramos como sociedad arrebatarle al Estado la organización de las elecciones. Y creo no al Estado, al gobierno, ¿no? Del gobierno. Al gobierno, y creo que en el fondo hay un gran riesgo de que se vuelva ese modelo con eso de que el legislativo, el ejecutivo y el judicial propongan. Pero porque ahí hay predominancia del partido en el poder y de sus funcionarios. Yo coincido totalmente contigo, pero también creo que un gran reto es que la defensa del INE como institución, como ese logro democrático que hemos tenido en este país, salga de los espacios académicos, ¿no? Salga de los claustros académicos de quienes han participado en estos debates y que logremos posicionarla como una defensa ciudadana. Ese es el gran reto. Claro. Y es un reto que tenemos que lograr o que tienen que lograr en escasas 2 semanas. Porque claro, es que la paradoja, Erika, es eso que dices. Hay una gran credibilidad ciudadana en el INE, pero el reto es traducir esa credibilidad en movilización de la defensa, ¿no? Así es. Ver, y que no dependa de los debates intelectuales, ¿no? Y sofisticados, sino que dependa de cómo cada ciudadano y cada ciudadano ha visto eso y puede arropar esa defensa. Bueno, pues que en espera de que no haya un fast track, un agandalle legislativo ahí de parte de Morena y sus aliados, pues ojalá se dé esa discusión y no venga una imposición que termine con algo pues en lo que hemos avanzado, aunque sea mínimamente, aunque se tenga que mejorar, pero significaba sin duda un avance en este esfuerzo de consolidación democrática en el país.